Con el permiso de la señora y el señor presidente, la diputada Liet Bautista y el diputado Mario Sánchez, agradeciendo la presencia del diputado presidente de la Comisión de Competitividad, Adolfo Uribe, y la presencia de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, iniciaré esta primera intervención compartiendo con ustedes prácticamente una visión y una definición estratégica de en dónde estamos en este momento y cuáles serían los siguientes elementos que tenemos que considerar para la conducción de la economía mexicana. Todos sabemos que México en los últimos años ha tenido una gran debilidad en su potencial de crecimiento. La tasa promedio de los últimos 30 años ha sido por debajo del 2%, y lamentablemente, si bien creo que gracias a la actitud de este legislativo, se ha logrado consolidar un gran avance que se refleja en la estabilidad financiera del país y su estabilidad macroeconómica, que dio muestras de resultados en la crisis de 2008 y que no es otra cosa más que finalmente todas las fuerzas políticas aquí representadas han desarrollado una comprensión de la importancia que es la estabilidad económica en un país. Al mismo tiempo que esto se ha consolidado, hay otro activo que México ha logrado en el acervo de instrumentos económicos, y es una integración inteligente a la globalidad. Una integración que, si bien nos ha permitido transformar la geografía económica de México, tampoco nos ha dado lo suficiente para poder generar las tasas del crecimiento que el país necesita. Cuando observamos los resultados de esta estrategia, vemos que sin duda el crecimiento en México del sector externo, que hoy explica 2/3 de la economía nacional, se ha reflejado sin duda en un incremento importante de los salarios promedio en la economía ligada a la globalidad, entre 2 o 3 veces superior en promedio a la economía tradicional. Ha logrado cuadruplicar los flujos de inversión extranjera y directa en la etapa ex ante, ex post, integración global, como año de referencia 1993, y ha logrado, sin duda, cambiar la geografía económica en una gran parte del territorio nacional. Sin embargo, estos beneficios y estos resultados no han sido parejos en todo el país. Cuando lo analizamos geográficamente, el corredor centro-occidente y el corredor norte de México, sin duda han tenido grandes beneficios. El día de hoy estuve con la representación presidencial inaugurando una etapa más de Honda en el estado de Guanajuato. El corredor centro-occidente se ha convertido en un corredor revolucionario en la industria automotriz y aeroespacial. Pero lamentablemente, el 98% de la industria manufacturera se encuentra concentrada en centro, occidente y norte. Lamentablemente, en el sur del país, solo el 2% de esa actividad está involucrada. Cuando lo analizamos desde el punto de vista de tamaño de actividad económica de las empresas, sabemos que el 45%, del 50% de las exportaciones nacionales lo realizan 45 de las empresas más grandes de este país. Cuando lo vemos por tamaño diferencial de empresas, realmente la participación de las medianas y pequeñas empresas no alcanza ni el 7% de la plataforma exportadora nacional, mientras que en las grandes empresas de México está concentrado más del 90% de la exportación de México. Así es que la estrategia no ha podido aterrizar en resultados parejos en la economía nacional. Justamente ese es el reto. Y en ese reto, este legislativo ha tomado acciones trascendentes que justamente van al fondo y a la raíz de lo que hemos generado con un crecimiento que, si bien ha ayudado a muchos mexicanos, todavía no termina por ayudar como debe ser a todo el país y a todas las regiones. ¿Cuál es la problemática que se presenta en la economía nacional? Una problemática de baja productividad. México prácticamente ha experimentado una productividad estancada en los últimos 30 años que debemos atacar de manera firme y de frente. ¿Dónde están los elementos que explican esa baja productividad? Podríamos empezar fundamentalmente con una política energética inadecuada que no nos ha dado acceso suficiente y a precios competitivos a una energía que desesperadamente requiere la industria nacional. Está también en la ineficiencia del sector financiero, que hoy en día el 85% de las empresas en México no tiene acceso al financiamiento, generalmente concentrado en las medianas, pequeñas y microempresas de México. Otro gran elemento que nos tiene detenida la capacidad para las pequeñas, medianas y microempresas de beneficiarse, tiene que también con el acceso a la innovación y a la transformación tecnológica. México quedó estancado con escaso 0.41 del PIB en materia de inversión en innovación y tecnología, que nos ha dejado estancados en ese terreno.
Sin duda, otro factor que es un gran componente de esta incapacidad de distribuir beneficios generalizados tiene que ver con la falta de competencia económica en territorio nacional. En este país, en 1992 se creó la Comisión Federal de Competencia Económica, se creó la institución que rige y aplica la ley, pero lamentablemente no tuvo dientes por muchos años, generando concentraciones indebidas e ineficiencias transmitidas en toda la economía. Esto lo único que hace es que las empresas pequeñas y medianas tengan que pagar costos más altos de telecomunicaciones, costos más altos de operación, costos más altos en el sector transportes, de tal manera que las rentas absorben la capacidad de estas empresas de competir y les impiden poder crecer globalmente en ese sentido. Con este diagnóstico, obviamente lo que está en el centro de la discusión y que son acciones transversales para poder liberar el potencial de las unidades económicas de México, poder beneficiarse por igual, en el centro de ello están los grandes esfuerzos que esta Cámara está haciendo por promover las reformas estructurales. No hay otro elemento más importante, transversal, para beneficiar a la economía nacional que la reforma constitucional que ustedes hicieron en materia de competencia económica, que enseguida estoy seguro vendrá con la reforma secundaria para poder aterrizar y complementar esas acciones. Igualmente, la reforma del sector financiero, que no tiene otro objetivo más que democratizar el acceso al crédito, bajar las tasas de interés y regular de una manera más eficiente el esquema de garantías, podrá potencializar el crédito en este país, que es como la sangre vital para la economía nacional. En el mismo sentido, las reformas en materia de telecomunicaciones van al centro de uno de los sectores estratégicos en la modernidad para tener acceso justamente a la banda ancha, al Internet, de materia competitiva, que son base esencial en la economía del siglo XXI para el desarrollo y la innovación. Y así podemos seguir con la reforma educativa que va al centro y al corazón de la formación de capital humano y recursos, y continuar con las reformas pendientes en materia energética y en materia hacendaria que ustedes tienen por discutir en el futuro muy próximo. De tal manera que si yo pudiera definir una sola acción fundamental que está en las manos hoy en día de los legisladores mexicanos a través de su debate y de su discusión, está justamente la consolidación de este paquete de reformas que sin duda tendrá la capacidad sustancial de transformar al país. En este sentido, la Secretaría de Economía tiene que enfocar directamente sus instrumentos para poder sumarse a este esfuerzo de profundización en el impacto que tenemos que ocasionar justamente, primero, en el ambiente emprendedor de los pequeños y medianos negocios de México, así como con la consolidación de una política industrial que sea consistente con el modelo económico que estamos desarrollando. En la primera parte, la parte de la definición de una política industrial, sin duda tenemos 4 objetivos fundamentales. Primero, poder establecer la reconversión de sectores tradicionales como el textil, confección, calzado, cuero, juguetes, muebles, para poder ponerlos en una línea, una trayectoria de mejoría continua y de competitividad, al mismo tiempo que establecemos sectorialmente agenda por sector para poder liberar los elementos que están restringiendo su competitividad. Por otra parte, hay sectores de alta competitividad en la economía nacional que han sido sectores tradicionalmente ganadores, el sector automotriz, el sector aeronáutico, el farmacéutico, el electrónico, con quien hemos diseñado una agenda concreta que va desde la innovación, capital financiero, sobre todo en la parte exportadora con el Banco de Comercio Exterior, los nuevos sectores basados fundamentalmente en la innovación, nanotecnología y biotecnología, y sin duda un trabajo estrecho y de cerca a través del INADEM con las entidades federativas para poder considerar los perfiles económicos de todos los estados de la República y poder definir vocaciones específicas para que el apoyo no se centre exclusivamente sobre sectores ganadores, sino que sea un desarrollo geográficamente equilibrado. En ese sentido, hemos trabajado con la industria automotriz para definir el programa ProAuto, que no es otra cosa más que proponernos incrementar el contenido nacional en una industria que claramente se ha consolidado como una de las más representativas en materia de valor global, en donde cada país aporta de acuerdo a sus capacidades competitivas. México hoy en día mínimo tiene insumos en esta industria alrededor del 30%. Nuestros esfuerzos serán encaminados a aumentar ese porcentaje para poder trabajar con lo que se llaman los diferentes niveles de oferta nacional para poder mejorar el valor agregado en ese sector. En la parte aeronáutica estamos trabajando en 2 sectores estratégicos, la que tiene que ver con la inmediata escasez de personal técnico calificado, trabajando directamente con la Secretaría de Educación en la formación de la línea dual en la materia técnica,
y sobre todo en los programas de desarrollo también de proveeduría nacional y en la parte de innovación, creando el centro de certificación en la ciudad de Querétaro para apoyar a los clústeres aeroespaciales de todo el país. Dentro de los sectores tradicionales, un buen ejemplo es el sector acero. Con el sector acero, que hoy nos da la sorpresa de consolidar en el año 2013 una inversión casi por 6,000 millones de dólares con la creación de casi 5,000 empleos, hemos trabajado en varios frentes. El primero es que han introducido en México modalidades de producción para insumos a la industria automotriz que antes no se producían en México. Con la inauguración de la planta, el Fénix de Altos Hornos de México, y con la planta que se inauguró de Ternium en Monterrey, estaremos abasteciendo prácticamente el 40% de los insumos que antes se tenían que importar, generando mayor trabajo en México. Hemos desarrollado con ellos un modelo de protección no tradicional, no a través de incrementos artificiales de aranceles, sino a través de una línea clara en materia de protección contra prácticas desleales de comercio internacional. Hoy en día hemos desarrollado más de 6 casos de investigaciones de dumping con la industria automotriz, hemos tenido éxito en parar importaciones que estaban dañando la economía nacional, que estaban subvencionadas, y hemos establecido con ellos un acuerdo para poder tener un sistema de aviso previo de importaciones, para poder parar triangulaciones y trucos que de alguna manera estaban tratando de debilitar la defensa que hacemos de esta industria tan importante. En materia de tecnologías de la información, un nuevo sector de avanzada, tenemos 2 instrumentos, uno fundamentado en el programa ProSoft, que gracias a la aprobación de esta Cámara contó con casi 700 millones de pesos que ya fueron ejercidos para el año 2013 en apoyo justamente al sector de tecnologías de la información, y en el Fondo Emprendedor, donde se autorizaron 500 millones para el año 2013 para poder generalizar el uso de esas tecnologías en el sector de pequeñas y medianas empresas de México. En el tema específicamente de las pymes, tuvimos la necesidad de reformular y cambiar radicalmente el diseño de la Subsecretaría PYME, eliminándolo y creando por instrucción presidencial el Instituto Nacional del Emprendedor. Lamentablemente, reconociendo que los presupuestos fueron en incremento desde los últimos 10 años, llegando a constituir casi el Fondo PYME por 7,400 millones de pesos, lamentablemente la eficiencia de este programa fue agotando su capacidad y poco a poco empezamos a ver problemas de dispersión, de opacidad, de falta de transparencia, de triangulación en los fondos. Así es que cuando se revisan las evaluaciones hechas por Coneval y por diferentes organismos como INDEP en el año 2012, vemos que este fondo ocupaba de los últimos lugares desde el punto de vista de calificación. Era necesario reformular justamente el uso de estos recursos. De esta manera, a través de un proceso de consulta ampliada con todo el ecosistema emprendedor, se logró definir las áreas necesarias fundamentales de intervención. Se detectaron 4 pilares: acceso a financiamiento y capital, habilidades gerenciales, uso de tecnologías de la información y, sin duda, generación de información relevante para toma de decisiones. En ese sentido, hoy el INADEM cuenta con un presupuesto que se divide entre casi 3,000 millones de pesos para fondo de garantía, que ya fue ejecutado por Nacional Financiera, multiplicando esto a través de crédito del sistema a pequeñas y medianas empresas, y quedando un remanente de un poco más de 4,000 millones de pesos para poder soportar estos 4 pilares dentro del esquema del fondo. Dentro de este esquema, y como ustedes comprenderán, y el tiempo se agota rápidamente, tenemos la colaboración del alineamiento, y aquí están presentes los funcionarios responsables del sector coordinado de la Secretaría. Tenemos la parte de minería, que también enfocó el fideicomiso minero para programas de apoyo directos justamente dirigidos al sector medio y micro del sector minero mexicano, incluyendo el esquema de cooperativas de este sector. Tenemos, sin duda, compromisos dentro de este esquema, y sería mi último comentario, para la parte de economía social, que es fundamentalmente relevante en el caso del ahora Instituto Nacional de Economía Social, antes FONAES, que contó con 2,000 millones de pesos por parte de su aprobación, los cuales están ejecutados a este momento un 94%, beneficiando más de 7,000 proyectos dirigidos fundamentalmente en un 50% a los 10 estados más pobres de la República Mexicana, y yendo también directamente a soportar 2 de los programas fundamentales del señor presidente: el programa contra el hambre y el programa contra la delincuencia. Yo dejaría ahí mis comentarios para cumplir estrictamente con el tiempo otorgado, y esperaría que en la sesión de preguntas estar en la disposición de ustedes para profundizar. Gracias, señor presidente.